division entonces hay una división in our home. en nuestras casas. We have to come with an agreement Tenemos que venir en común acuerdo, as the body of Christ como un cuerpo de Cristo, that we have to serve God que tenemos que servir a Dios here, aquí, at home, en nuestros hogares, at work, en nuestros trabajos in our fellowship, y en nuestras convivencias, because we know that Jesus Christ is the groom porque nosotros sabemos que Jesucristo es el novio and we are the bride. y nosotros somos la novia. So we are married unto Christ. Entonces somos nosotros como casados con Dios. So we have to come with an agreement with Christ Tenemos que venir a un común acuerdo con Cristo, that we are going to serve Him, de que todos vamos a servirle a Él, not ourselves. no a nosotros mismos. The Word of God says in the book of Malachi La palabra de Dios dice en el libro de Malaquías that God has a burden, que Dios ha puesto en nosotros esa palabra, a burden, the Word of Lord. Dice una pesadilla de la palabra de Dios. una palabra pesada de que es la palabra de Dios en nosotros. I'm scared Estoy un poquito to bring the miedoso. Word right now because this is going to bring a lot of conviction. Bueno, voy a traer la palabra y eso va a traer mucha convicción a nuestras vidas. Brother Edwin, Mi hermano Edwin, Brother Marcos, mi hermano Marcos, Brother Cruz, mi hermano Cruz, every single one of us are men. todos nosotros que estamos aquí de hombres, We are called to be priests, fuimos llamados para ser sacerdotes, to lead our family to God. para liderar una familia hacia Dios. But sometimes I'm stubborn. Pero muchas veces nosotros, ¿verdad?, nos rehusamos. And I can tell my wife, I'm right, she's wrong. Muchas veces dice, ¿verdad?, ella está en lo correcto y yo estoy equivocado. But sometimes she's right and I'm wrong. O muchas veces ella está también equivocada y yo estoy en lo correcto. Then I kick myself in the butt. I say, man, she was right, I was wrong. Y a veces me golpeo yo a mí mismo y digo, bueno, ya estoy en lo correcto. I've noticed within time Dice, he notado esto durante el tiempo, that I see a lot of priests now in these days, men of God, que muchos hombres de Dios, sacerdotes de estos tiempos, they contradict the Word of God. que contradicen la palabra de Dios, They choose not to bring the Word of God. que escogen no traerle el mensaje de Dios. They rather bring a message that is not of God. Es un mensaje que no traen de Dios. So I want to bring that up right now. The book of Malachi chapter 2. Vamos a traer esto en el libro de Malaquías, capítulo 2. And this is the Word of God. Not mine, it's the Word of God. Y esta es la palabra de Dios. He says, now, O ye priests, this commandment is for you. Ahora vean esto, sacerdotes, que esta palabra es para usted. Aleluya. If you will not hear, if you will not lay it to your heart, to give glory unto my name, says the Lord of the hosts, Esta palabra es para que le den la gloria, dice el Señor. I even send a curse upon you, and I will curse your blessings. Yea, I have cursed them already because you did not lay it to your heart. Esto va a ser como una maldición, dice, para todos aquellos que no obedezcan la palabra de Dios. You see, the Word of God brought the message unto the priests. Podríamos que la palabra de Dios vino al mensaje de los sacerdotes. The messenger that brings the message unto the church. Dice, el mensaje que trajo el mensaje para la iglesia, el mensajero. And God is rebuking the priests. Y ahí hay una exhortación para el sacerdote. And He's telling them, Brother Edwin, Y él está diciendo, hermano Edwin, if you don't take it within heart, si no lo toman de todo corazón, if you don't declare my name the way it's supposed to be, si no declara mi nombre de la manera que se then supone God ser, Himself will bring a curse todos ellos van a traer una maldición. unto the man who preaches the Word of God that is not the Word of God. Al hombre que trae el mensaje o al sacerdote que trae la palabra de Dios. It's the Word of man, not of God. Es una palabra de hombre, no de Dios. That's why it's so important. Eso es muy importante. When you bring the message, Cuando usted trae el mensaje, it's not a message to be merchandised. no es un mensaje, dice, ¿verdad?, para que sea como mercancía. It's the Word of God. Es la palabra de Dios. Did not Jesus Christ flip over the table? ¿No se acuerda que Jesucristo le dio vuelta a las mesas? Did not Jesus Christ, that is written, that this is a house of God is meant for prayer and worship? ¿No fue Jesucristo que dijo que esta casa fue hecha para casas de oración? Then why? ¿Pero por qué?
Why do we merchandise the Word of God? ¿Por qué, dice, verdad, hacer negocio con la palabra de Dios? The Word of God is supposed to be convicted within our lives. La palabra de Dios tiene que traer convicción a nuestras vidas. The Word of God brings transformation. La palabra de Dios trae transformación a nuestras vidas. Look at my brother Frank, my brother Cruz. Ve al hermano Cruz que se cae, pero Dios lo levanta. That's what I was going to say. Eso es lo que tenemos que hacer, no darnos por vencidos. The Bible says when righteous man will fall 7 times, La Biblia dice que el justo cae 7 veces, but then he gets up. pero Dios lo levanta. It is not man that picks him up, Eres el hombre, dice, verdad, que la castiga. but it's God that picks him up. Pero es Dios, dice, que Él lo levanta. That's the encouragement that I want to bring. Este es el aliento que quiero traerles. I am so tired Yo me siento muy cansado that many preachers preach the Word of God, que hombres y sacerdotes prediquen la palabra de Dios. but it's to entertain people. Pero muchos predican para entretener a las personas. Where is the conviction of the Word of God? ¿Dónde viene la convicción de la palabra de Dios? Where is the authority of God? ¿Dónde está la autoridad de Dios? The Word of God says La palabra de Dios dice that the Lord is tired. que el Señor está cansado. He's tired Está cansado that we men entertain people with the Word of God. que nosotros no debemos entretener a las personas con la palabra de Dios. Because the Word of God comes with the authority. Porque la palabra de Dios viene con autoridad. It's with the authority. Eso es la autoridad. Not my authority. No es la autoridad del hermano Walter, Not his authority. no es la autoridad del hermano Edwin, But the authority of Jesus Christ. pero la autoridad de Jesucristo. Whether my brother was a drunk before, Como el hermano andaba tomado antes, he's standing in the eyes of God. él estaba ahí parado en la... So it en la doesn't orden. matter what you think about my brother Cruz. Eso no importa lo que usted piense del hermano Cruz. What matters what God has done in his life. Lo que Dios está haciendo en la vida del hermano Cruz. Biggest testimony. Ese es el testimonio que Dios está levantando. You see, we have an accuser right now. Bueno, nosotros podemos acusarlo ahorita mismo, But God knows the heart. pero Dios conoce el corazón del hermano Cruz. Just as God knows my heart. Así como Dios conoce el corazón de él. You see, there are always going to be accuser. Siempre van a haber acusadores, But the biggest accuser that we should know pero el mejor acusador que tenemos que conocer is the enemy who's under my feet. es el enemigo que Dios ha puesto bajo la planta de sus pies. We have to seek God in every way, shape, and form. Tenemos que buscar a Dios de cualquier manera y forma. Think about it. Piensa en esto, Think about what the Word of God says. piensa en lo que la palabra de Dios dice. Because in the book of Amos, chapter 8, verse 11, Amos 8, Porque, verse 11, Porque vemos que en el libro de Amos 8, capítulo 8, versículo 11, God says Dios dice that there will be a famine, que va a haber una hambruna, not of bread, no de pan, not of water, no de agua, but the Word of God. pero de la palabra de Dios. Because we have neglected, Porque hemos sido negligentes, we have rejected hemos rechazado the Word of la God. palabra de Dios. It's clearly saying right there that Jesus Christ, God Himself, Podemos entender que claramente dice que Jesucristo, Dios mismo, He will bring a famine of His own Word. va a traer una hambruna de su propia palabra. Because we choose to neglect the Word of God. Porque nosotros escogimos, ¿verdad?, ser negligentes de la palabra de Dios. That's why Es por eso, we have to stop being dependent. tenemos que ser dependientes de We Dios. have to stop being dependent Tenemos que dejar de ser independientes on man. de los hombres, But pick up the Word of para God. levantar la palabra de Dios. Because it's the Word of La God. palabra de Dios Because with the authority. viene con autoridad. We're just a messenger. Somos solamente mensajeros. Marina. Valeria, Marina. You have every right tiene todo el derecho to pick up this Word of God de levantar esta palabra and live by it by faith. y vivirla por fe. No one put a restriction on you.
Nadie le está poniendo to restricciones step in faith. para que usted se pare en fe. You have every authority that God has given you. Dios le ha dado toda la autoridad. Adopted you to be His child. Lo ha adoptado para que sea su hija. To call out to the name of Jesus Para que Christ. pueda llamar y invocar el nombre de Just to Jesucristo. say, Es lo que él dice. you have every right Usted tiene todo el derecho to declare salvation para buscar la salvación unto your own family. para toda su familia. That's not the word of God says. Eso es lo que la palabra de Dios If dice. you knock, the door shall be open. Dice que la puerta tiene que estar If you abierta. seek, you shall find. Dice que usted busca, encontrará. And if you ask, you shall receive. Y que si usted pide, You recibirá. have to ask Usted tiene que pedir. according to the word of De God. acuerdo a la palabra de Dios. Not my word, No es la palabra de él. not the word of the man, No es palabra de hombre. but with the word of the authority of Jesus Christ. Es la palabra con la autoridad de Jesucristo. He's so quick Eso es muy rápido to accuse. para acusar. Because what somebody done a week ago, 2 weeks ago, so 3 weeks ago, Porque lo que uno hace en una semana, 2 semanas, 3 semanas atrás. but my God is a restorer. Pero nuestro Dios nos restaura. My God is a redeemer. Nuestro Dios es el que nos redime. God is the redeemer of all time. Él es el redentor de todos los tiempos. That's why Jesus Christ says, Es por eso que Jesucristo dice, redeem the time of trouble. dice, arrepiéntese en el momento de problemas. Because we have a redeemer that knows how to redeem the time. Porque tenemos un redentor que redime, dice, ¿verdad? En el tiempo preciso. The word of God says in the book of Malachi, La palabra de Dios dice en el libro de Malaquías, He preached the word unto the priest. Él trae la palabra al sacerdote. That's us. Somos nosotros. Did not God says preach all over the world the good news of the gospel? Dios nos dijo que predicáramos a todas las naciones las buenas nuevas del Evangelio. Amen. Dios dice esto. I didn't say that. Él no lo dijo esto. But if you don't step by faith, Pero si usted da un paso de fe, listen to me. escúcheme a mí. Listen. Escuche. If you don't step by faith Si usted no da un paso de fe and declare the name of Jesus Christ y declara el nombre de Jesucristo and speak life into your wife y hable a palabras vivas en and sus vidas. husbands, speak life unto your kids, Dice, esposos, hablen palabras vivas a sus hijos then you yourself is robbing yourself from the blessing of God. para que usted también pueda abrazar las bendiciones de Dios. Don't rob yourself short. Dice, no, se Don't desestime usted rob mismo. yourself short. No se desanime o no se robe a usted mismo. Because the Lord God will come one day. Porque el Señor va a venir un día. You know what? ¿Sabe qué? You know, one day ¿Sabe qué? Un día I'm going to stand before God. yo estaré parado en la presencia de Dios. Every single one of you guys will stand before God. Todos y cada uno de nosotros estaremos un día en la presencia de Dios. I'm accountable. I'm accountable. I'm accountable. Yo tengo responsabilidad. I'm going to stand before God. Él dice que él también estará en la presencia de Dios. Y todo lo que yo digo ahorita, And everything that I says right now, yo le debo responder a Dios lo que yo dije. I will have to answer God for everything that I said. Estas palabras no son las mías. This word is not my word. Pero andamos muy fácil para excusar a la gente. But it's really easy to accuse somebody else. ¿Cómo cayó? How you fell. ¿A qué no miras cómo Dios lo levantó? But you're not noticing how God has lifted him up. ¿No miras lo que Dios hace ahorita? You're not noticing what God is doing right now. Yo caí muchas veces. I fell a lot of times. El predicador que predica la palabra de Dios cayó muchas veces. The preacher that brings the message, he fell a lot of times. Pero mi Dios que es muy grande me levantó. But the God that we Me levantó. He raised me up. Por su misericordia y su gracia me levantó. By His mercy, He raised me up. Gloria a Dios. That is the glory be to Oh, God. glory to God, Marina. La gloria sea Oh, para Dios. glory to Marina. God. Toda la gloria sea para That Dios, my Marina. God picked you up.
que Dios te ha levantado. I pray for you. He orado por ti. I pray for MacArthur Park. He orado por el MacArthur I Park. pray for those who left. Dice, oro por aquellos que han dejado el camino. That God will bring them back to Himself. Que Dios lo va a traer una vez más al trono de la gracia. You know, the Word of God is not there to advertise to any people. That's very important for us to understand. Dice, la palabra de Dios no está aquí para como una propaganda para muchas personas. We have to understand that part. Tenemos que entender esa parte. That's what it's called, the burden of the Word of the Lord. Es por eso que se llama, ¿verdad? Como la carga de la palabra del Señor. Because how we acknowledge God, Como nosotros no entendemos a Dios. how we give Him honor and authority, Como nosotros le damos honor y autoridad. God will honor us Dios nos va a honrar a nosotros. by putting our names Poniéndonos un nombre in the book of life. en el libro de la vida. That's the book of the Word of the Lord. Ese es el libro de la palabra de Dios. Not my word, No es mi palabra, but the Word of God. pero la palabra de Dios. That's glory to God, Brother Edwin. La gloria sea para Dios, hermano Edwin. You see, Brother Edwin, Vemos que el hermano Edwin he has a great responsibility in MacArthur Park. tiene una gran responsabilidad aquí en el MacArthur Park. I have a responsibility in MacArthur Park. Yo tengo una responsabilidad en MacArthur Park. Whether you know it or not, Brother Cousin Marcos has an important thing in the MacArthur Park. We have a responsibility. Si usted no se da cuenta o no se da cuenta, ¿verdad? Sabemos que tenemos esa responsabilidad en el MacArthur Park. And that is to preach the Word of God. Y esa es predicar la palabra de Dios. The Word of God. La palabra de Dios. Not my spirit, Dice, no es mi espíritu, but the Spirit of God. pero es el Espíritu Santo de Dios. We have gone through something this week, Bueno, hemos pasado algo en esta semana and I'm always observing y siempre he estado observando how God operates and moves. cómo Dios se mueve y opera. And then when someone says, my spirit, Y si alguien dice mi espíritu, you have to ask yourself, what spirit are you talking about? tiene que preguntarse a usted mismo de qué espíritu está hablando. But when you said the Spirit of God, Pero cuando usted dice el espíritu de Dios, there's only one God that I know. hay solamente un Dios que se It's conoce. the same God that walked in this earth, Es el Dios que vino a esta tierra, laid down His life for you and I. que entregó su vida por usted y yo. That's the God that I know. Ese es el Dios que yo conozco. There is and is to come. El que era y es y va a venir. That's why. Eso es. That's why Eso es lo correcto. the Spirit of God El Espíritu de Dios must not be advertised. no tiene que ser propagandista. It cannot be entertained. No puede ser entretenido. It cannot mislead anyone. No puede malguiar a nadie. That's a heavy, heavy topic right there. Ese es un tópico muy pesado aquí. That's heavy, Brother Edwin. Está pesado, hermano Edwin. That's why we have to spend it with God. Es por eso que tenemos que estar ahí con Dios. We have to spend with God. Tenemos que estar ahí con el Espíritu de Dios. Not to be quick, No ser tan rápidos to lean on your own understanding, para inclinarse en su propio entendimiento. but seek the knowledge of God. Pero busque el conocimiento de Dios. That's why Eso es lo correcto. God says Dios dijo that my people perish for lack of knowledge. que mi pueblo perece por falta de conocimiento. We have to obtain the knowledge of God. Tenemos que obtener el conocimiento de Dios. Not the word of my mouth, No la palabra que sale de la boca del hombre. not me. No soy yo. ¿Qué es lo que te cuesta? ¿Qué es lo que te cuesta levantando esta palabra? How hard is to raise up the word of God? Y si no te cuesta mucho, ¿por qué no lo haces? If it didn't cost you much, why are you not doing it? Nuestra palabra, la palabra de Dios. It's not our word, but it's the word of God. La palabra de Dios. It's the word of God, man. No te cuesta nada. Come here. It doesn't cost you anything. Come here. Hazme Venga un para favor. acá. Do me a favor. Levántala. Levántala, por favor. Grab the Bible and lift them up. ¿Qué te costó para levantar la Biblia de ahorita? How did it cost you? I mean, it cost you anything? Nada. Nada. Thank you. No cuesta nada.
Dice, it didn't cost you that much to lift up the word of God. But we make it so hard. Pero we lo make it hacemos, so hard pero lo hacemos ver tan duro to pick it up. para levantarla. To pick it up. Levantar la palabra. Is it because we say ourselves? Es porque nosotros le decimos a nosotros mismos, I already read it before. ya lo leí antes, We'll pick it up and reread it again. levántela y vuélvela a leer una vez más. Until finally Hasta que finalmente it will bring conviction in your life. le traiga convicción a su vida. You know, yo escuché muchos predicadores predicando la palabra de Dios, Do you know, I heard a lot of preachers preaching the word of God, pero no era la palabra de Dios, but it's not the word of God. era la palabra de hombre. That was man word. Porque es lo que la gente ahorita anda buscando, la palabra de hombre, de vez de buscando la palabra de Dios. Because there is a lot of people looking for the man word, not the word of God. Y eso es muy peligroso, And that's very dangerous. que andamos buscando la palabra, el consejo de hombre, de vez buscando el consejo de la palabra de Dios. A lot of people have been looking for the counsels of men, not the counsel of man. Por eso, That's why. Dios, Él pone un gran responsabilidad a los que predican la palabra de Dios. That's why God gave a lot of responsibility to those who preach the word of God. Mi deseo, My desire, el deseo de hermano Edwin, the desire of my brother, que buscamos a Jesucristo, that you may look, that you may search Christ in the Scripture, buscando su palabra. in His Word. That's what I want. That's what that's what He wants. Es lo que I Él want quiere. every single one of us right now Quiere que cada uno de nosotros en este momento to look for Christ, que busquemos a Cristo, the Savior, el Salvador, the one that knows how to restore lives, el que solamente Él sabe restaurar las vidas, the one that knows how to redeem them. aquel que solamente Él sabe redimirlos. That's the word of God today. Esa es la palabra de Dios en este día. And the book of Malachi brings a lot of authority. En el libro de Malaquías trae mucha autoridad, When the God wants us to examine us, pero Dios quiere que nos examinemos where do we stand before God? dónde estamos parados en la presencia de Dios. Like my sister Mary said last week, that we should stop saying that we're Christians, but be sons of God. Dice, tenemos que parar de decir que somos cristianos si no tenemos la presencia de Dios. We have to have a relationship with Christ, Tenemos que tener una relación con Cristo, not with man, no con los hombres, but in the plan of Christ with Christ. pero tenemos que tener esa relación con Cristo. Esta es la palabra de Dios. This is the word of God. Don't reject it, No la rechace, but pick it up. pero levántela. Because I know God can. Porque yo sé que Dios puede. If my wife and I, Si mi esposa y él, if we don't come with an agreement, si no venimos en común acuerdo, then we're going to be divided. entonces vamos a estar divididos. And how can we serve God? We are divided. ¿Cómo podemos servir a Dios si estamos divididos? If we don't come in agreement, Si podemos venir en común acuerdo, if we don't come in agreement, si no venimos en acuerdo, as a priest, como un sacerdote, you say he's the man of God. él es un hombre de Dios, He loves God. él ama a Dios, He's humble before God. es humilde en la presencia de Dios. But what good would it do Pero qué bueno podría hacerle if he's half-hearted si está él dividido with God? con Dios. There is no prosper right there. No hay una prosperidad con There él, is no growth. no hay un crecimiento. Jesus Christ loves this man with all his heart. Jesucristo ama a este hombre con todo su corazón. That's why God laid down his life for you and I. Por eso es que Dios entregó su vida por usted y nosotros.
That's why God is here right now. Y por eso que Dios está aquí en este momento. Does not the Bible says when 2 or 3 gather together in His name, He will be there in the midst of them? No, la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él estará ahí con nosotros. That's what God is there. Es lo que Él dice. You see, God fellowship with drunks. Dice que nosotros aquí en comunión con Dios, God spend time with alcoholics. Dios, ¿verdad? También le dedica tiempo a los alcohólicos. But it's not for you to obtain in alcohol, Pero no es para nosotros que obtener el alcohol, but to be set free from this alcoholism. pero para ser liberado del alcoholismo. That's what God wants to do to you. Es lo que Dios quiere hacer a nosotros. It's to set you free Él quiere libertarlo from every stronghold in your life. de cualquier atadura de su vida. But we have too many preachers right now, Tenemos muchos predicadores ahorita mismo making a big old crowd in the church, que tienen muchas congregaciones en la iglesia because they're not really preaching the word of God. porque verdaderamente no están predicando la palabra de They Dios. are entertaining them Están entreteniéndolos with their own flesh. con la carne. So it's muy, el thing of, I don't know. Yo no sé. Ese es muy espantoso, dice. Yo no sé, pero el día cuando yo esté delante de mi Dios, I don't know, but the day that I'm before God, la justicia de Dios va a caer en mí. see, the justice of God will come upon me. Eso no digo la palabra de Dios como debe ser, If I don't deliver the message just the way it is, porque es la palabra de Dios que no puede estar it cannot be contaminated. porque esa es la palabra de Dios que no tiene que estar contaminada. The word of God has to be pure and holy. La palabra de Dios tiene que ser santa y pura. When we are so busy preaching so many lies, Pero están muchos ocupados predicando muchas mentiras. because we just want to draw a big old crowd. Porque nosotros queremos traer mucha congregación. But what about their life? Pero ¿qué pasa con sus vidas? What about where they will spend eternity? ¿Qué pasa? ¿Dónde vamos a estar en la eternidad? You matter. You matter. Usted es importante. Where you will spend eternity, you matter. Dice, ¿dónde usted va a estar en la eternidad? You matter. Es importante usted. God loves you. Not this God is not me. Dice, Dios lo ama. Dice, no él, sino Dios lo ama. I'm just a messenger. Él es solamente un mensajero. You're just a messenger. Él es un mensajero. Because we're bringing the word of God. Que solamente traemos el mensaje de Dios que es la palabra. En 5 años pasado, Like 5 years ago, yo caí. I fell. Yo dañé a Dios. I heard God. Yo lo dañé. Yo dije que no hay Dios. I confessed and I was saying that there was no God. When I was unable to convince myself there is no God, Cuando yo no me pude convencer a mí mismo que no había un Dios, I started to curse God. yo empecé a maldecir a Dios. That's blasphemy, man. Eso fue una blasfemia para Dios. But I was hurting, Edwin. Pero yo me sentía muy dolido, hermano Edwin. My wife and my daughter. Mi esposa y mi hija. My daughter, Mi hija. she would run to me Ella corría hacia mí and she would tell me, y ella me decía, look at me right in the eyes veme directamente a los ojos and tell me you don't believe in God. y dime que no crees en Dios. And I couldn't do it. Yo no lo pude hacer. I believed in God, Yo creí en Dios. but I was just hurting Yo solamente estaba dolido because I was offending God. porque estaba ofendiendo a Dios. Then it came to a point Vino a un punto when I did cry out to God. cuando yo sí le lloré a Dios When I asked God for His forgiveness. y le pedí a Dios su perdón. I didn't care who was around me at that time, Yo no me importó las personas que estaban alrededor de mí, but I shouted out to God pero yo le grité a Dios and I asked Him for His forgiveness. y yo le pude pedir perdón. I asked for His forgiveness. Le pedí el perdón. My wife prayed for me day and night. Mi esposa oraba por mí día y noche. A man Un hombre like me, como él, a drug addict, un drogadicto, a drunk,
un borracho, a man who disappeared for days and come back home later, un hombre que desaparecía por días y después se aparecía. unworthy to preach the word of God. Dice, un inmerecedor de predicar la palabra de Dios. My God restored me. El Dios mío me ha restaurado. He forgave my sins. Él me ha perdonado mis pecados. I don't deserve heaven. Yo no merecía el cielo. I don't deserve His forgiveness. No merecía su perdón. So why would I take advantage of His word? Entonces, ¿por qué yo voy a tener esa ventaja de su palabra? Why would I preach and entertain men? ¿Por qué yo tendría que entretener, dice, o predicar la palabra? We belong to God. Nosotros le pertenecemos a Dios. We belong to God. Le pertenecemos a Dios. But you have to believe this. Pero tiene que creerlo. You belong to God. Usted le pertenece a Dios. The Lord loves you. El Señor lo ama. He cares about where you will spend eternity. A Él le interesa dónde usted va a estar la eternidad. Don't take that lightly. No tome eso muy a la ligera. Because God knows what you're going through right now. Porque Dios sabe todo lo que te está pasando en estos momentos. You're not alone. No estás solo. There's Sola. people right here right now that's going through it just like you did. Todas las personas que estamos aquí en este lugar estamos atravesando por algo de igual manera. But God comes to victory in your life. Pero Dios tiene la victoria en su vida. Your life. Su vida. Your life. Su vida. You matter. Usted interesa. You're beautiful in the eyes of God. Usted es muy bella en los ojos de Dios. You're beautiful. Muy bella. God has created us in His own image. Dios nos ha creado en su imagen y semejanza. That's favor from God. Ese es un favor de Dios. But how can we? Pero como nosotros, How can we como nosotros abuse the word of God podemos abusar la palabra de Dios and take it so lightly? y tomarla muy a la ligera. What a responsibility we have right now ¿Cuáles son las responsabilidades que tenemos ahorita mismo? is to draw closer to Christ. Es acercarnos a Cristo. Pick it up. Levante la palabra, Read it. léela Then you will see y después usted podrá ver how much the Lord loves you. cuánto el Señor la ama, How can God restore you? cómo Dios puede restaurarlo, How God can set you free cómo Dios puede liberarlo from every stronghold in your life. de cualquier atadura de su vida. It doesn't matter where you've been before. No importa lo que usted fue antes, It doesn't matter what you're going through right now. no importa lo que te esté pasando ahorita mismo. What matters is not to be entertained, Lo que interesa es que usted no esté entretenido, but you depend on the Word of God. pero que usted dependa de la palabra de Dios. That's the Word of God. Esa es la palabra de Dios. That's why God is angry Es por eso que Dios está un poco enojado unto the men who preach the Word of God. a aquellos hombres que predican la palabra de Dios, Because they're not preaching the Word of God. porque no están predicando palabra de Dios, They're preaching to entertain men for their own pleasure. están predicando para entretener a los hombres para sus propios placeres. Aleluya, gloria sea a Dios. You know, my wife, she prays for me day and night. Sabe que mi esposa ora día y noche por mí, por And who él. knew that God would bring me to MacArthur Park, but God Himself? Dice, pero quién sabía que Dios me iba a traer al MacArthur Park, si no solamente Dios. The same God that I'm talking about El mismo Dios que le estoy hablando told my wife that I'm going to come to LA. le dijo a mi esposa que yo iba a venir a Los Ángeles. I said, I'm not coming to LA. Y le dije, yo no voy a Los Ángeles. I'm right here with my brothers in Christ. Yo estoy aquí con mis hermanos en Cristo. Different cultures, Diferentes culturas, different backgrounds, diferentes pasados, but we all have one thing in common. pero todos tenemos algo en común. We have Christ in our lives. Tenemos a Cristo en nuestras vidas. We have Jesus Christ in our lives. Tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. You have to depend on the Word of God Tiene que aprender a depender de la palabra de Dios, more than the Word of man. no en la palabra de los hombres. There are prophets out there, Sí hay profetas ahí, but when the man prophesies, pero cuando el hombre profetiza, thus says the Lord,
que dice eso, dice el Señor, and God will speak. entonces Dios va a hablar. But when a man preach and prophesies falsely, Pero cuando el hombre predica y profetiza falsamente, the accountability is going to be on that man dice la responsabilidad vendrá sobre ese hombre for falsely prophesying what is not the word of God. por profetizar falsamente que no es palabra de Dios. That's why. Es por eso, That's why. es por eso. Hey, todos ustedes ahorita, escúcheme ahorita. Ahorita. I want everybody to pay attention to what Lo que yo digo ahorita, what I say right now, take it to God. lléveselo a Dios. Pray about it. Ore por eso. Make sure that I say is the word of God. Usted tiene que asegurarse de que lo que le dije es Ask palabra de God. Dios. Pregúntele a Dios. Ask God. Pregúntele a Dios. He spoke life in my life. Él habló vida a mi vida. Is it your word, God, or the word of Walter? Dice, ¿fue palabra de Dios o palabra de Walter? Because you have the right Porque usted tiene el derecho to pray, de orar, to make sure para asegurarse that whoever is speaking the word to your life, que cualquiera que le esté hablando palabra a su you vida, have the authority to take it to God. usted tiene la autoridad de llevárselo a la presencia de Dios. When they pray over me, Cuando ellos oraron sobre mi vida, when they speak words into my life, cuando hablaron palabras la vida de él, I'll tell them, yo le dije, I'm going to go take it to God. yo se lo voy a llevar a la presencia de Dios. I got to make sure it's the word of God, not your word, but the word of God. Yo tengo que asegurarme que esto es palabra de Dios, no palabra de hombre, Whether they're offended or not. aunque se ofendiera o no, Because I want it to be the word of God, porque yo quería que fuera palabra de Dios, not the word of flesh. no la palabra de la carne, Because the word of flesh has no authority over the word of God. porque la palabra de la carne no tiene autoridad sobre la palabra de Dios. Brother Edwin, Hermano Edwin, I love you, brother. lo amo, hermano. I'm so humble that I met you about a year ago now, huh? Me siento muy humilde y agradecido que lo conocí hace como un año, ¿verdad? And I could see brother Edwin Y yo puedo ver al hermano Edwin, striving. dice, ¿verdad? Creciendo y floreciendo. I could see my sister Marian Como veo a la hermana Miriam, striving dice, floreciendo to bring the word of God para predicar la palabra de Dios in en MacArthur Park. el MacArthur Park. Now there might be some disagreements here and there. Bueno, van a haber algunos desacuerdos aquí y por allá, There might be some worries, van a haber algunas preocupaciones, concern, algunas concern. unos interrogantes But they came together as an agreement para poder venir en un común acuerdo to preach the word of God. para predicar la palabra de Dios. God never called us to be divided. Dios nunca nos llamó para estar divididos. They asked me if I'm a preacher. They asked me if I'm a preacher. Ellos muchos le han preguntado si él es predicador. You're a holy man of God. I'm saved by grace by God. Dice, yo soy salvo por gracia, por Dios. God ordains those who will preach the word of God. Dios ordena a todo y cada uno de aquellos que van a predicar la palabra de Dios. But it's God who ordains you, then you preach the word of God. Pero es Dios quien lo ordena para predicar la palabra de Dios. There's not a day or time that I'm not afraid. Dice, no hay ningún día, ningún tiempo que yo no sienta temor. And when I speak the word of God, Que cuando hablo la palabra de Dios, because I don't want to take the word of God lightly. porque yo no quiero tomar la palabra de Dios a la ligera. Marcos, Marcos, we cannot take the word of God lightly. no podemos tomar la palabra de Dios a la ligera. It's so scary, Dice, es muy, espantoso. okay. Cuando Yeah. tomamos la palabra de Dios lenta. Cuando, when we take the word of God lightly, That's why es por eso. us men, Pregúntele a los hombres, como los hombres. nosotros somos hombres aquí, ¿sí o no? Aquí hay mujeres también, ¿verdad? Pero somos hombres, lo que son hombres. Como hombres o mujeres que están aquí, Y los hombres tienen una gran responsabilidad.
Because man has a great responsibility. Y la responsabilidad es compartir la palabra de Dios con nuestra familia. And the great responsibility is to share the word of God with his family. Para que la familia no se olvide. So the family cannot forget. When there's hard times. Cuando vienen tiempos difíciles. When there's times of famine. Cuando viene tiempo de hambruna. That we get to encourage them. Que podemos animarlos. That God still can. Que Dios sigue, Dios es el que puede. And that God will. Y que Dios lo va a hacer. Without a doubt in my life. Sin ninguna duda en mi vida. I used to be homeless. Yo fui desamparado. I used to be hungry. También tuve hambre. I know what it's like to be drunk and high. Yo sé lo que se siente estar borracho y bien elevado con la droga. I used to speak to myself. Yo aún así me hablaba a mí mismo. But the God restored me. Pero Dios me ha restaurado. So if you're going to preach the word of God, Entonces, si usted va a predicar la palabra de Dios, if you're going to share the word of God, si usted va a compartir la palabra de Dios, if you're going to witness to somebody about God, si usted va a ser testigo de Dios a alguien, make sure it's the word of God, esté seguro de que es la palabra de Dios, not the word of man. no palabra de hombre. Because men fell it. Porque los hombres caen. The men fell. Porque los hombres fallan, But God will never fail. pero Dios nunca le fallará. Marina, come here. God has a plan for you. Dios tiene un plan para ti, Morena. He has a future for you. Tiene un futuro para ti. Whether I'm just your father, Aunque yo sea tu padre, but I believe this in faith. pero yo creo en esto por mi fe. God has a great plan for you. Que Dios tiene un plan grande para You ti. just have to hold on. Solamente tiene que When you mantenerse. get so discouraged, hold on. Cuando te sientes desanimada, When you mantente. feel that you're unable, pick it up. Cuando tú no creas que puedes, Because levántala. God loves you. Porque Dios te ama. He hasn't gone through this just for nothing. Dios no hizo eso por nada. This is my daughter. Esta es mi hija. I love her a lot. Yo la amo muchísimo. And I've seen her go through so much in life. Y yo he visto a ella atravesar muchas cosas en su vida. In church or outside the church. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. But the Father's love is much greater than God's and mine. Pero el amor del Dios Padre es más grande que el de Él. That's the love that God has for every single one of us. Ese es el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Because He loves us. Porque Él nos ama. He loves every single one of us. Él ama a cada uno de nosotros. He loves you. Él lo ama a usted. He loves us. Él nos ama. So whatever you do, Lo que usted haga, if it does not line up with the Word of God, si no se alinea con la palabra de Dios, rebuke it in the name of Jesus Christ. expúlselo en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Pick it up. Levante la palabra. Read it. Léela. Because the Word of God cannot be contaminated. Porque la palabra de Dios no puede ser contaminada. Because the Word of God is holy and pure. Porque la palabra de Dios es santa y pura. That's the Word of God. Esa es la palabra de Dios. If you want to pray with me, come forward. Si usted quiere orar conmigo, venga al frente. We'll pray. Vamos a orar. Let us pray. Vamos a orar. Venga, hermano, pase al frente. Acuérdese que el que hace la obra se llama Jesucristo de Nazaret a través del Espíritu Santo de Dios. Si usted tiene petición, venga al frente. Si usted quiere una reconciliación, pase al frente. Si usted quiere, mi hermano, que Dios empiece a obrar en su vida, venga al frente. Recuerde, mi hermano, que todos somos pecadores y todos necesitamos de Dios todos los días. Let us pray. Vamos a orar.